Hola Florencia, ¿estás ahí? Hola. Bueno. Respiración se llama. Sí, nos quedamos ahí. Hola, buenos días. Volvemos a Florencia Gutiérrez es analista en economía y la llamamos. Sí, perdón, Jorge. Y pertenece al Centro de Economía Política Argentina. Buenos días, Florencia. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? ¿Te puedo llamar Florencia o preferís que te llame doctora, licenciada? No, Flor, está bien. Porque arrancamos así con un hola Flor y después digo, la verdad es que estoy hablando con un analista en economía y bueno, nos pusimos informales. Lo que pasa es que los problemas técnicos nos descolocaron un poco. Te llamamos porque ninguno de los tres entiende mucho, yo nada, de economía, y el tema de la deuda vuelve a estar en eje. Te cuento un poco, nosotros tuvimos el gusto en un momento de hablar con la ex ministra Felisa Micheli, y recuerdo una frase de ella que fue que hubo un momento en Argentina en donde las oficinas del FMI se fueron porque no tenían nada más que hacer en Argentina. Y luego pasaron cosas. Hubo un gobierno neoliberal que tomó deuda, y lo que te queríamos preguntar es, por ejemplo, ¿cuánta deuda toma el macrismo? Bueno, Macri le solicita una deuda. Primero, el gobierno de Mauricio Macri se endeuda con fondos de inversiones privados por esos 65 mil millones de dólares que son los que ahora estamos tratando de renegociar o reestructurar. Pero después, ante la imposibilidad de seguir accediendo al crédito del exterior, porque ya nadie le quería prestar a Argentina, lo que fue es golpearle las puertas nuevamente, como bien ustedes decían, al Fondo Monetario Internacional, que le hace un préstamo por arriba de los 50 mil millones de dólares y le llega a desembolsar 44 mil millones de dólares. El resto no se llegó a desembolsar porque, bueno, fue justo el cambio de gobierno. Esos 44 mil millones de dólares son los que próximamente seguramente vamos a estar negociando con el Fondo Monetario, porque la negociación que está actualmente ahora vigente son con los fondos de inversión privados, con los bonistas, los acreedores que tienen nuestra deuda en dólares. O sea que el FMI en estos momentos no es el protagonista de las negociaciones en la deuda, sino que están primero con los fondos privados. Esa deuda se toma, lo escuché a Guzmán, que Guzmán dice que Macri y su gobierno y sus amigos toman una deuda a un 7% anual. ¿Esto es así? Sí, era muy correcta la interpretación de Guzmán, porque efectivamente Argentina le solicita crédito al exterior a una tasa de interés en torno del 7%. ¿Eso en dinero qué significa? Eso es lo que vos le tenés que pagar de intereses, ¿viste? Como cuando pagás la tarjeta que tenés. Sí, lo entiendo, pero en términos monetarios, si vos pedís, o sea, estamos rondando ya casi no sé cuánta plata nos nombraste, eso en dinero, además de lo pedido, quiere decir que anualmente a eso se le añaden millones y millones de dólares. Ese 7%. Claro, sí, los intereses bueno, este monto de 65 mil millones contempla capital e intereses. Ya es el cálculo. Ya te toma, digamos, es como el monto de capitalización total. Son esos 65 mil millones de dólares. Y en lo que Martín Guzmán remarca en esa frase que dice es, bueno, hoy en día, si estos fondos le tienen que devolver dinero, le van a pagar una tasa de interés en torno al 0,25%. La tasa de interés internacional la suele poner en el mercado la Reserva de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos. Y las tasas están bajitas, están muy bajitas. Entonces, realmente es una tasa del 7%, es muy insólita. Por eso una de las cuestiones que se negocian en los términos de la renegociación de deuda es la quita de capital y también la quita de intereses. ¿Cuál es el objetivo en términos de, discúlpame, antes de hacerte esta pregunta, ¿qué significó esta frase que circuló tanto que tiene que ver con la deuda a 100 años? ¿Qué quiere decir esto de la deuda a 100 años que tomó el macrismo? ¿Qué significa? ¿Efectivamente es literal esto de...? Literal, sí. La gestión de Toto Caputo emitió un bono a 100 años, o sea, a pagarse a 100 años. Significa que entre 100 años Argentina va a seguir pagando la deuda de Mauricio Macri, salvo que después ese bono se canjee, ¿no? Pero efectivamente los bonos tienen un tiempo determinado. Cuando uno emite un bono,
lo emite junto con una cláusula de emisión. Es como una cláusula legal que tiene todas las condiciones de decir, bueno, dentro de las condiciones está el tiempo, ¿no? Y se emitió un bono que es a un tiempo de 100 años. Cuando Macri y su gobierno deciden endeudar el país y endeudar a las próximas generaciones en el país, lo hace en nombre de que él dice, esa plata se supone que tiene que ver para pagar esas frases que tenían de pagar la fiesta kirchnerista y eso, o porque realmente ese dinero no volvió en infraestructura, no volvió en educación, no volvió en salud, ese dinero fue fugado. No se encuentra, no se encontró en el país. O sea, el gobierno toma esta decisión porque se supone que no hay plata. Fue un rescate que le hicieron al gobierno de Mauricio Macri. Fue principalmente para cubrir el propio déficit fiscal que ellos habían generado. Un déficit fiscal en pesos lo quisieron cubrir en dólares. La economía estaba en recesión, había 2 años seguidos de caída del Producto Bruto Interno, los niveles de desempleo estaban altos, y lo que ocurrió fue exactamente lo que vos decís. Se hizo, vieron que siempre se habla de la bola de las LELIQs y las bolas de los títulos a corto plazo. Bueno, lo que hubo fue una desregularización total del mercado cambiario, o sea, de los dólares. No había control sobre la divisa internacional. Entonces, lo que pasaba era, venían las supuestas inversiones extranjeras, cambiaban sus dólares a pesos, a tasas de intereses altísimas. ¿Qué hacían con esos pesos? Compraban dólares y los sacaban del país. ¿Qué generó eso? Bueno, que se dispare el dólar. Claro, por eso sufrimos devaluaciones de dólares muy fuertes. Y esa dispara de dólares nos llevó a la hiperinflación y nos llevó a una escasez interna de dólares que hizo que el gobierno Mauricio Macri tenga que recurrir a buscar dólares de donde sea. Bueno, parte de recurrir a buscar dólares donde sea fue, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, porque ya ningún otro país, además, ningún otro acreedor le quería pagar. Y después, lo otro preocupante es, una de las maneras que tiene el Estado para financiarse es a través de tomar deuda. Sí, efectivamente. Ahora, está muy bien lo que vos aclarabas. Uno puede tomar deuda o puede endeudarse, por ejemplo, en una situación como la actual, donde muchos países se están endeudando para financiar la pandemia o los gastos que está generando la pandemia. Pero si vos ese endeudamiento lo ves después redituado en un aumento en la productividad que te genere poder obtener dólares genuinos, por ejemplo, aumentando o agregar valor agregado a las exportaciones para exportar más o para producir más, te diría hasta válido cierto grado de endeudamiento lógico, ¿no? Pero claramente no fue lo que ocurrió. No fue lo que ocurrió. El ingreso que ingresó se fugó, pero además... No fue lo que vivimos los ciudadanos, por lo menos, no vimos que luego de esa toma irresponsable y escandalosa de deuda, que no se entendía bien, solamente se entendía que había un grupo que decidía y que tenía todo el poder sobre eso, nunca ninguno de los ciudadanos rasos, como somos nosotros, vimos que eso volviera en términos de nada, digamos. O sea, la verdad es que de todo lo contrario, se vino abajo todo luego de eso, ¿no? Sí, porque mira, hay una cuestión... Siempre las crisis de sobreendeudamiento, cuando te endeudas muchísimo, lo que termina generando es una crisis social y lo que le termina pagando es el pueblo, porque se genera una crisis de sobreendeudamiento que te lleva a estar en la situación en la cual se encuentran los países después de que se endeudan mucho y mágicamente también ellos mismos que te endeudan después te dan las recetas para que vos salgas de esa situación. Y esas recetas son el ajuste, claro. Esas recetas son las reformas laborales, las reformas previsionales, y siempre terminan en crisis sociales y las termina pagando el pueblo argentino y nosotros eso ya lo vivimos. Pero además lo que a mí más me gusta resaltar cuando se habla de deuda es que los fondos de inversión le prestaron plata a un país que no ofrecía ningún tipo de garantía de que le podía pagar en las condiciones que estaban establecidas. Que es un poco la frase de Guzmán, que dice que hay deudores irresponsables porque hay acreedores irresponsables, ¿no? Exactamente, pero yo sabes que me permito diferir mínimamente con Guzmán. Yo no creo que haya sido una irresponsabilidad. Yo creo que ellos sabían bien... Había una intencionalidad política, sí. Exactamente. Había una intencionalidad económica. Lo que estaban tratando era forjar las cadenas que hoy nos están
atando y nos están llevando a la situación que estamos. Por esto, porque después te pueden imponer sus propias recetas económicas. Porque la verdad es que la toma de deuda es una de las maneras de... O sea, quedó clarísimo lo clara y amorosa que sos. Es un gusto hablar con vos. Y la verdad es que toda la información que nos estás dando. En principio fueron, a ver si queda claro, que se tomaron 200.000 millones de dólares de deuda. Que es una cosa que me cuesta, es una cifra que me cuesta pensar, pero la toma de deuda, más allá de que entendí perfectamente lo que vos decís, que a veces es necesario, que los rescates son necesarios, que muchas veces eso lleva a un crecimiento, también en estos términos es un poco la pérdida de soberanía, es decir, el que tiene la plata decide sobre el país y en ese momento era el FMI y los fondos privados, que es un poco perder soberanía cuando estamos hablando de estos números. No sé si estás de acuerdo, Flor. Sí, completamente. Por algo también muchas veces desde los sectores más radicalizados o de izquierda se hace el planteo de, no hay que pagar la deuda, ¿no? Vieron que siempre surge esa discusión de ¿se paga la deuda o no se paga la deuda? Te iba a preguntar, ¿qué opinás? ¿Qué se hace con eso ahora? ¿Qué hacemos con este regalito que nos dejó? ¿Qué hacemos? O si se investiga, también es otra de las opciones. Claro, que se plantea. ¿Cuál es la posición? ¿Qué se hace ahora con esto hermoso que nos dejaron acá? Mira, yo en ese sentido coincido mucho con el análisis económico de en su momento de Néstor Kirchner y después también de Cristina. Yo creo que los pagos de deuda nos generan soberanía económica. Coincido plenamente en ese concepto. Creo que es parte de sacarse de encima una carga de mochila que llevamos y que nos quieren imponer constantemente desde el exterior. Yo coincido que se tiene que pagar de una manera razonable, que es lo que me parece que está remarcando constantemente el ministro de Economía y Alberto Fernández también, cuando hablan de sostenibilidad de la deuda y hablan, todo lo que ya seguramente ustedes y todos los que nos escuchan conocemos de lo que habla Guzmán o el presidente, ¿no? De pagar de una manera razonable. Yo creo que si se llega a un acuerdo que contemple la sustentabilidad, siempre es mejor arreglar y pagar. Porque por esto mismo que estábamos hablando, nos saca un poco la mochila de encima. Vale la pena, mientras se paga y se piensa en pagar de una manera responsable, investigar también un poco a los que tomaron las deudas, el destino del dinero y todo eso. ¿Son excluyentes o se puede hacer las dos cosas a la vez? Sí, sin duda. Yo creo que va a ser un posible debate que se va a tener que dar seguramente en el Congreso, de ver cómo se tomó la deuda, la responsabilidad que hubo al tomar tanta cantidad de dinero y si no hubo después de estos negocios de parte también del Banco Central, que habilitó todo tipo de maniobras y de desregulación del mercado para que hagan después con ese dinero lo que se les antojó. Aparte ya hubo una bicameral con respecto al tema de endeudamiento y fuga. Yo creo que eso se va a profundizar una vez que veamos si se solucionó, por lo menos en parte, el tema deuda, porque lo que es negociación de deuda recién arranca. Parece que hace mucho venimos hablando del tema, pero estamos negociando apenas, como dije al principio, con los fondos de inversiones privados. Sí. Todavía falta un resto. Bueno, lo único, el Club de París, ¿cuántas frases que aparecieron en estos últimos 4 años que no tendrían que haber aparecido? Flor, lo único bueno de todo esto es que como esto recién arranca, me da la chance y la posibilidad de pedirte que volvamos a hablar, que volvamos a tener otra comunicación más extensa y para aprovechar tu sapiencia, tu modo de transmisión de las cosas, que a mí me desasna un montón, y tu amabilidad. ¿Puede ser que nos volvamos que volvamos a charlar otro día, otro sábado? Sí, cómo no, por favor, es un placer para mí hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Florencia, nos hablamos pronto. Un abrazo.